Entonces, ahora, si les parece bien, pues vamos a dar un salto de 2400 años, así un pequeñísimo salto para hablar de el punk como tal y como lo conocemos ahora, ¿no? Es decir, eh, ¿quién lo inventa? Si es que algo así puede inventarse, ¿qué onda con el punk? ¿Cómo surge el punk? Según ustedes, ¿cuál fue la primera rola punk de la historia? ¿A quién le cedo la palabra? Yo me voy a ceder la palabra hasta el final porque si no luego me clavo Si hablando no me mucho. equivoco, si no me equivoco, se le atribuye a Lester Bangs, que era un legendario crítico musical de Rolling Stone, el acuñar o el utilizar por primera vez ese término del punk rock o el rock de punk hasta antes de que Lester Bangs lo utilizara como una etiqueta musical, se refería como al... Es un poco, es que no, es como entre vago, maleante, decíamos hace rato que era un poco como decir, ahora diríamos malandro, chaca, ¿no? Rock de chaca. Aunque el chaca pues tiene una estética musical también muy concreta, ¿no? Pero debe ser el rock del malora, para usar una palabra como de papás, bueno, de abuelos ahora, ¿no? Ese es Ándale. el que nomás anda viendo aquí. Sí, sí, sí. Pero sí, es como específicamente como el... Sí, justamente cínico, que no precisamente significa que quiero hacer el mal, Sí, simplemente no me sí, molestes. el tipo, digamos, un tipo despreocupado y sin esto medio vago, medio. Ahora, Benny esto Balmadres. sí, yo creo que a mí me gusta pensar en los primeros punks modernos, digamos, ubicarlos en el. Bueno, es que algo que para mí es importante del movimiento punk es su vínculo con la contracultura, ¿no? Ujú. Con la antítesis, para usar un término marxista. Y entonces, yo creo que a mí me gusta la idea si no el punk rock, sí la contracultura la inventan los poetas malditos, ¿no? Último tercio del siglo XIX, Baudelaire, Rimbaud sobre todo, pues, Mallarmé y todos ellos, ¿no? Eh, que abrazan la transgresión y la disonancia como parte de un discurso estético que buscaba sacudir al público en aras. Ellos, quizá, y creo que ellos sí lo tenían muy claro como una reflexión. Baudelaire además se pintaba el pelo de azul, que es un dato que. O sea, la foto famosa de Baudelaire, pues, un cuate ya cuarentón, probablemente, ahí con un rictus medio amargo y que se está quedando calvo, pero un tipo que se pintaba el cabello de azul y tenía una novia mulata en el París de la década de los 70 del siglo XIX, que era una cosa sumamente, pues eso, transgresora, disonante y en última instancia punk, ¿no? Por otro lado, Rambo para mí es la encarnación como no puede haber algo más punk. El tipo a los 19 años escribe completa su obra poética y quizá nada más porque no se pegó un balazo, pero podría haber sido el primer miembro del club de los 27, ¿no? De que no, o sea, abandona todo y se dedica a traficar esclavos el resto de su vida. En una especie como de muerte en vida. Eh, y no puedo pensar en pocas cosas. Y ahí es este asunto de como esta muerte en vida en la que va para estar en los siguientes 40 años, me recuerda mucho a John Lydon, a Johnny Rotten, el, el, el frontman de los Sex Pistols, que es este personaje controversial, violento, incendiario del punk rock inglés, que acaba convertido en un viejo decadente, conservador, pro Bush, migrado a los Estados Unidos y que además aparece en la versión inglesa de Big Brother y, y además y anunciando mantequilla. Yo veo ahí un paralelo en esas dos figuras.
Grill Marcus, en este libro maravilloso de Trazos de Carmín, hablaba decía que los dadaístas, y él hablaba en concreto de la figura de Tristán Tzara, eh, decía que se va repitiendo esta figura como protagónica de los movimientos transgresores, una especie como de anticristo, digamos, o antimesías, y él decía que las vanguardias había sido eh, Tristán Tzara, y que hoy en día, cuando escribe el libro, quiero decir, que lo hace a principios, mediados de los 80, es Johnny Rotten, ¿no? Él dice y hoy pienso que también se pueden, si te vas más para atrás, te encuentras con William Burroughs en los Beats, que son antecedente directo de la contracultura norteamericana, y un poco más atrás justamente con Rimbaud y Baudelaire, estos personajes, incluso personajes trágicos, ¿no? En todos estos casos. Eh, pero si algo los une, es como la intención transgresora e incendiaria, o sea, el sacudir a través de una experiencia estética extrema a su público, pero no solo o sea, no solo por el shock value, ¿no? Sino, o sea, no solo por el sacudimiento mismo, sino buscando llevar en última instancia, como a una reflexión, que es lo que, porque hablabas, ¿no? Del término no son rebeldes con causa, ¿no? Y entonces ahí habría y eso permitiría como rastrear a los primeros punks justo como lo entendemos hoy en día, y tendría que ser necesariamente, hay quien lo sitúa con Iggy Pop, por ejemplo. Iggy Sí. Pop, que además, Ujú. Iggy Pop nació el mismo día que mi papá, con horas de Ah, diferencia. Ok. qué chido. Pero sí, pero a mi manera de verlo, Iggy Pop siempre ha sido excesivamente frívolo. No es un tipo politizado, al contrario, contaba Manu Chao que hicieron una gira Mano Negra con Iggy Pop, y que él llegaba en limusina a los lugares donde tocaban, por ejemplo, ¿no? Que exigía además cosas, exigencias extravagantes. Pero bueno, Manu Chao, que sin duda me Pasa parece luego también en las ferias del libro. sí, sabes que yo, como anécdota, yo soy straight edge, yo he estado sobrio desde el 97, pero la primera vez que me invitaron a una feria nacional del libro fue a Monterrey por ahí del 2003. Mi amigo José Ortiz, al que le mando un saludo, otro gran melómano, y yo le dije, sí voy, pero quiero prostitutas y cocaína, y cada que lo veo le digo, sigo esperando mis prostitutas y mi cocaína. No, ya, digamos, Que venga pronto. eh, yo, yo por ejemplo, pienso en Manu Chao como un punk ejemplar, ¿no? Ok. Aunque la música, bueno, la música sigue siendo también, ahora que tiene su proyecto solista, creo que ha pasado por muchas fases, pero pienso en él como un gran punk, por ejemplo, ¿no? Que, que bueno, Contrapuesto, dime. ahí poco a poco llegaremos, porque creo que a final de cuentas el punk, este, bueno, creo que es obvio decir que es más la actitud que la música, pero como tal la música de Manu Chao, sin bien no se relaciona directamente con el punk, sí trae esta genealogía que se fue dando en estricto lenguaje musical. No, lo que pasa es que, digamos, en su momento solista, que empezó a integrar ya lo traía desde Mano Negra, como una cosa hasta medio de Ujú, guapachá, ¿no? Pero en sí. sus inicios Mano Negra era una banda punk, lo que pasa es que pues, venían de los barrios árabes y de migrantes en Ujú. París, y estos pues traían sus tradiciones musicales, y ahí quizá con bastante reserva, pero yo podría hacer ahí un paralelismo con lo que pasaba en ese mismo momento en México, y algunas bandas que andaban por aquí y que quizás sean un buen ejemplo para explicar esto. La muy controversial Maldita Vecindad,
Sí, Es una banda muy controversial porque además la aman o la odian. No puede haber sí, términos medios con la bolita de vecindad. Pues eran casi punks de libro de textos, eran músicos de recursos muy limitados, pero con un montón de actitud muy vinculados a un montón de causas digamos, democráticas, de izquierda. Ellos hacen una revaloración que en aquel momento era muy. Pues, y estoy hablando antes de 4 o 5 años de Café Tacuba y los Caifanes. Ellos empiezan esta cosa que hacían de integrar cosas el mambo y el chachachá y el sí, discurso del Pachuco. El Pachuco, que eran nuestros punks originales en su es discurso cierto. musical. Eso, a la distancia quizá no sea una banda que haya envejecido bien, pero creo que fueron de nuestros punks primigenios y tienen este encanto que compartían justo con Mano Negra en Francia, como de la integración de lo local a porque sería muy triste que el punk que exclusivamente fuera un sonido anglosajón. Creo que parte Sí, de su claro. encanto es que donde llega se contextualiza odio yo esta palabra, el término tropicaliza, pero ¿cómo por eso? Se contextualiza Sí, sí, sí. localmente y genera mestizajes muy interesantes, el punk rock en todos a todos los lugares donde llega. Sí, Y, es todo un y tema, ¿no? sí, y ahí puedo entender esta queja de la que hablas de los 3 acordes y lo limitado musicalmente, pero me parece que al mismo tiempo es una de sus grandes fortalezas y yo lo pongo pensando en que más o menos cuando esto surge formalmente, y bueno, todo el mundo está de acuerdo en que el primer disco punk como tal de la historia es el God Save the Queen de los Sex Pistols, aunque allá hay otras cosas, Sí, sí. había y ahí quiero hablar, para mí los Ramones, o los Ramones, a mí me gusta decirles los Ramones, son, Ok. son, son los Beatles del punk Ramón. rock, o sea, los Ramones tienen esta trascendencia que sigue resonando 50 años después de que se formaron y sigue resonando 20 años después de que tocaron por última vez, 25 años después de que tocaron por última vez juntos por la fuerza rabiosa que tenían y pienso, es una banda que graba su primer disco por ahí del 74, 75, setenta Sí. y cinco 75. Mira, quiero que pensemos quiénes eran los músicos de rock en ese momento que le están rifando, que la rifan o sea, Pink Bueno, Floyd, eh, ¿qué? Di. Sí, no, sí, sí, no. tiene que ver con el progresivo. Sí, No, justo. o es como el momento, digamos, cúspide del progresivo como una forma de música pop, o sea, es un momento en que las grandes masas también oyen, hasta la música disco y el progresivo, ¿no? Todo lo que yo detesto. Y entonces, pero es una música lejana, es decir, tú hablábamos de Gilmour como guitarrista y es un dios inalcanzable del rock, o sea, ¿cuánta gente puede tocar como David Gilmour o puede tocar como Frank Zappa, otro guitarrista Sí. prodigioso? Frank Zappa que era de actitud punk, aunque su música sonara más a progresivo, no eran progresivos, pero pienso en más o menos de esos años, pienso en Brian May, ¿no? Sí, creo Pues es un, es- ese es el más alejado del punk, por así decirlo. Pero, Totalmente. Si tú tienes 15 años, quieres hacer una banda y de repente ves o escuchas un solo de Brian May, y entonces dices, no, pues yo cuándo voy a poder. Y justo el punk lo que permite es democratizar la posibilidad de la expresión musical a cualquiera que tenga el ánimo, ni siquiera el talento de o la acuerdo. técnica, sino el ánimo de subirse, ponerse de acuerdo con otros 2 o 3 pelados o peladas, Sí, o que esto fue algo muy. Por lo menos la primera fase del punk es totalmente masculina y sí. después, y ahí habría que ponerle un monumento a Siouxsie Sioux, por otro lado, pero, Blondie también por ahí. y a Blondie, claro, en Estados Unidos, pero, eh, y lograr que algo que suene medianamente coherente, pero sobre todo rápido y enojado, pueda ser Sí. un instrumento legítimo de expresión musical. No, que a final de cuentas,
hay bandas como, por ejemplo, Led Zeppelin que por eso, Led Zeppelin. si bien en los 70s tenían canciones como, por ejemplo, Communication Breakdown, que musicalmente suena a punk, pero no es punk por la actitud. Lo que están diciendo es otra cosa totalmente distinta. Pero están dentro de... Digamos que lo que los aleja es esa parte compleja, por los solos complejos de Jimmy Page, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿y tú, Karenina? Sí, que... Ajá, y es ahí donde siempre tenemos las discusiones, Sergio y yo, ¿no? Porque justamente a mí lo que me encanta del punk es esta democratización de la que hablas, ¿no? De yo, Karenina, que, o sea, pues sé cómo tocar muy poca música realmente, por ejemplo, a comparación de Sergio, el punk está a mi alcance, ¿no? Puedo escribir una canción punk y está chido, ¿no? Pero Sergio sí es más team, a ver, deja toco a Deep Purple y mira este solo de Brian May, ¿cómo me salió, no? Entonces Sí. él es como un poquito más virtuoso. Me gusta esto que dice Beth de los Ramones. Yo me iría así, ligeramente un año más para atrás, ¿no? Con Patti Smith, ¿no? Retomando esta onda de los Psychos. El otro día hablaba con un amigo que seguramente nos está escuchando, y él me decía que la rola de los Psychos, la de Demolición, era la primera rola punk de la historia, ¿no? Y que el punk pues había nacido en Perú, ya por ahí estábamos diciendo, pues suena bien, suena agradable esta idea, ¿no? Pero dependerá si la compras o no, siento de si ves el punk como algo meramente musical o como algo más que tiene una ideología, ¿no? En este caso yo como veo al punk que es como algo más ideológico, yo sostenía en aquella conversación que para mí la primera rola punk era una canción que se llama Peace Factory de Patti Smith, que es del 74, o sea, es un añito antes de los Ramones, es como un protopunk, me gusta pensar, ¿no? Que pues no tiene nada que ver con una melodía punk, de hecho es un piano ahí con unos acordes medio X, ¿no? Pero sí siento que tiene mucho de su filosofía, ¿no? Es más, de repente ni siquiera podemos decir a ciencia cierta que esa es una canción o no, porque pues parece más como un monólogo que pues sí está dicho con una actitud desafiante y que habla sobre lo alienante que pueden llegar a ser las fábricas, ¿no? Y como toda esta parte del sistema. De hecho, pues ella cuenta en alguna entrevista que para ella, pues, o sea, como que, o sea, antes de que el punk existiera, de que la palabra existiera, pues ya había otra palabra que hablaba del mismo movimiento, ¿no? Que tiene que ver, o sea, esta palabra o este concepto es la libertad, ¿no? Y que para ella tenía que ver con la libertad de escribir tus canciones de la forma en que quisieras y presentar tu letra como se te diera la gana, ¿no? Y pues, para mí, no sé ustedes, eso es punk, ¿no? Porque pues si bien su música no encajaba del todo, porque pues, pero tampoco encajaba del todo con el rock, era como más esta onda poética, ¿no? De hecho, pues Patti Smith es así como que súper fan de todos estos poetas, ¿no? Que ya Bef estuvo mencionando, ¿no? Pero pues bueno, también había bandas como los Stooges o los New York Dolls, ¿no? Que aportaban desde otras cosas, ¿no? Por otro lado, en el 74 o en el 75, que tenía que ver con la estética, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los New York Dolls. Y pues también los Sex Pistols, ¿no? Ya dijo Bev, los Ramones, los Talking Ramones. Heads, ¿no? Yo Pero tengo un yo, amigo, ajá, tengo un amigo que vio el debut en el Roxy muy conocido, no es mi amigo, el debut de no en el Roxy, en el CBGB de los Talking Heads, y decía que, o sea, que te imaginaras, creo que es 79, 70, creo que es el 79. O sea, imagínate la escena, ¿no? Es pleno explosión del punk rock, todo el mundo con mohawk o sí, sí, sí. vestido como Sí, los Ramones, y de repente llegan estos fresitas que parecen alumnos de sí. la escuela de arquitectura y empiezan a tocar. Los, y me gusta ese ejemplo de los Talking Heads porque, aunque sí, hay una estética ahí, ya hasta hubo, en un momento había un uniforme. Yo recuerdo aquellos años
de que ibas al Chopo a ver quién tenía la cresta más erguida, ¿no? A mí me tocó verlos en Más. Ecatepec. Ah, claro. Ahí por la Aragón había un montón. Pero, eh, no, y en la ciudad era una presencia urbana, pero Eh, pero eso era realmente lo accesorio, o sea, lo importante estaba en este cuestionamiento. Quizá hay una banda, sí, punk, de ska punk, pues yo creo que merecían ser mucho más famosos si no lo lograron, o no lo han logrado los Mighty Mighty Bostons, Ah, sí, claro. que es una banda y tienen un disco que se titula Question the Answers. Yo creo que esa es ahí está resumido en gran medida la actitud pues no sé si te alcanza a hacer filosofía, pero sí la Pues es un actitud título muy del punk rock. filosófico, está chido, sí, sí, Totalmente, sí. claro. Question the Answers, y es un discazo además iban a tener su disco más famoso, creo que uno o dos después, pero es un discazo, Question the Answers desde el título. Y esa es la actitud, question the answers, ¿no? Justo. Donde no hay certezas y donde cuestionas la estructura a través de esta transgresión, de la disonancia, de la, de la experiencia estética extrema, donde además, y es otra de las cosas que creo muy interesantes, no, más allá no solo del punk, sino de la contracultura originalmente norteamericana, que era también la revaloración de un montón de expresiones populares. Los gringos tienen este término de alta cultura y low brow, le dicen, ¿no? Ujú. De esta, pues entre popular y populachero, ¿no? Que en la contracultura norteamericana se revalora. Ellos y aquí estoy hablando, pues, desde luego, no solo del rock and roll, sino cómics, ciencia ficción, cine B, novela policíaca, que ahora están como muy integrados, pero o sea, ahora son formas como culturales valoradas e incluso ilegítimas, pero en 1975 salir con una playera de Popeye, como hacían ellos, los Ramones, o del Gato Félix, pues era una cosa sumamente transgresora que a mí me, me, me seduce mucho del punk norteamericano. Yo incluso creo que soy más aficionado a las bandas de punk norteamericano que a las inglesas. Si bien ahí hay grandes tesoros como The Clash, que probablemente The Clash sea la banda punk más grande de la historia, eh, porque también son de los primeros en voltear o integrar hacia Es que articular en el discurso. sí, Sí, el sí, caso sí. de Clash es todo un tema, porque a final de cuentas ellos son los que empiezan a ver, digo, hablando desde la perspectiva musical, todos justo estos valores o em, estas cosas chidas que tiene el punk, desde cuáles se puede empezar a retrabajar. O sea, es que es curioso que aparte el punk viene del rock, pero a partir del punk se empieza, por ejemplo, a hacer música que, por ejemplo, para Latinoamérica nos viene re bien, ¿no? El uso de la combinación con el reggae y el ska, que curiosamente Clash fueron los que empiezan a hacer estas Eso es lo que combinaciones y iba. de ahí vienen para acá. Entonces es algo que sí Pero, me gusta mucho el punk, que es que te hizo reformar muchas cosas dentro del rock. pero además, y aquí es algo que ahora es tan lejano que nos cuesta trabajo entender cabalmente el hecho de que The Clash, que eran clase trabajadora, pero blancos, Ujú. integren música de migrantes negros, y aquí estamos hablando de ska y de reggae, los jamaiquinos, que son, a ver, lo digo a ver, con mucho cuidado y además con mucho respeto y amor, de alguna manera el pueblo jamaiquino son los negros de los negros. O sea, Eh, probablemente solo los haitianos sean todavía más marginados, más golpeados por la historia y más pobres que pero los jamaiquinos, un pueblo tradicionalmente marginado, empobrecido, explotado, pero con una riqueza cultural, enorme. musical.
con una cultura musical riquísima, y The Clash son los primeros que lo ponen a circular en el circuito, digamos, blanco, que finalmente mainstream de la cultura pop inglesa, y eso me parece que solo podían haberlo hecho unos punks, ¿no? Sí. Ahí habría que no olvidemos que Joe Strummer era hijo de un funcionario diplomático inglés que incluso él contaba que recordaba de niño, cuenta que de niño recordaba haber vivido el terremoto del 57 en la Ciudad de México y haber visto tirado el ángel de la independencia en la calle, porque su familia estaba aquí y yo creo que esta posibilidad de ver el mundo a través, no desde los documentales o las revistas de National Geographic, sino haber estado ahí, Sí, quizá le haya dado esta capacidad de poder integrar estos sonidos que además marcan todo un cambio. Hoy en día, bueno, ya casi ha desaparecido esta etiqueta espantosa del world music, Sí. y en gran medida, Hace mucho no lo escuchaba, de hecho. se lo debe. No, era horrible. Pero Sí. los que la ponen al centro, pues son justamente la gente de The Clash, y en otro momento desde los Estados Unidos David Byrne. Sí, Y también. bueno, Peter Gabriel, pero Peter Gabriel se le echa a comer aparte, ¿no? Yo algún día no sé si habría que dedicarle un programa completo a Peter Gabriel. Podría ser. Y ojo ¿por qué que no no? soy, no, ya, Ok. me parece una figura ahí pivotal. Pero regreso a esto, o sea, esa capacidad de integración del jodido, o sea, estar con el jodido, con el marginado, con el pobre, y escuchar qué toca y ponerlo y tocar con ellos, integrarlo, eso solo se podía hacer desde esta actitud punk que no tiene poco, por lo menos en sus ejecuciones originales, de democrática y de integradora. Espera, vamos a regresarnos tantito, ¿no? ¿Y por qué la de Peace Factory era la primera rola punk para mí? Decía, yo por ahí leía que los mismos Psychos decían que, o sea, sí, bien sí hablan de este acto de demoler la estación del tren, o sea, para ellos fue un acto de rebeldía puro y duro, ¿no? No había como más allá porque, o sea, pues básicamente no tenían como mucho que hacer con sus vidas. Eso lo leí en alguna entrevista por ahí que no recuerdo la referencia, ¿no? Pero a mí me gustaría rescatar algo de lo que dijo Bev hace ya algunos minutos, ¿no? Como esta idea de que básicamente todo el arte tiene mucho de punk, ¿no? Entonces, preguntarnos por esta idea de quién fue el primer punk, pues, no sé, o sea, de repente podríamos decir, ahorita se me ocurre, Beethoven tenía bastante, ¿no? Pero es que ahí digamos el tema que hablábamos, ¿te acuerdas? Que incluso lo dijimos en el episodio pasado de saber, o sea, nos podríamos ir todo un episodio para saber cómo se gesta un género, pero sería como muy complicado, ¿no? Pues es casi... sí, pero está divertido perder el tiempo. Yo voto por Stravinsky como el Ok. primer punk musical con la consagración de la Ok. primavera. Entonces, Bev, Stravinsky, Sergio, tú, En música. en música. Sí, Yo, sí, en Patti música. Smith y En Diógenes. música es que sí, así me lo ganó Bev, creo que sí sería Stravinsky, pero Ay, también sí, Mozart. sí. Mozart también también Mozart llegó a romper y justo a romper el esquema de la alta cultura. Ok. Que te Que digo después que se ya, volvió alta cultura, por supuesto. que ya tienes que leer a Patti Smith, Sergio. Es que siempre lo estoy fregando con eso. Porque justamente, Patti Smith dice que Mozart es el primer punk de la historia. De la historia. Ay, pero es un poco como cuando dicen que Hamlet es el primer personaje posmoderno, a mí me parece que es excesivo, pero voy a buscar. Lo dice en sus memorias, en este de Éramos unos Me niños. parece que sí, es en el de Éramos unos niños. Sí, ¿no? Lo voy a buscar. Ahí está ¿cómo se llama? La de los Beatles es Revolution esta Number que 9. empiezan gritando. No, pero esa es con esa cierra no, esta que empiezan gritando y luego, es que yo tengo un gran problema con los Beatles, a mí no me gustan los Beatles, pero esta que dice You Say You Want a Revolution, ¿cómo se llama esa canción? Sergio es el fan. Okay. ¿Revolution se llama? Ajá. Los que empiezan gritando,
Y luego ya empieza You Say You Want a Rebel. Sí. Ajá. No. Sí. Esa probablemente sea. Y Helter Skelter, quizás. Sí. Ya hablando en Sí. términos de rock, no Sí. olvidemos Helter Skelter como una canción que ya tiene los elementos del punk rock. Sí, ya Por lo menos de manera primigenia, ¿no? Ya están pues yo ahí. creo que es que es ahí habría que hacer un análisis, porque ahí yo soy de la idea de que había más canciones desde antes que sonaban todavía más punk. Creo que más bien Helter Skelter es más hacia el metal. Puede Ya, ser. pero puede ser, hablando sí. lenguaje musical. Helter Skelter. Sí. Oigan, pues. Ahora, pero no dejemos a los Psychos y su gran aportación desde el margen del margen. O sea, ya no digas, o sea, ni siquiera Argentina o Brasil o México, ¿no? Que era Perú. desde Perú. Perú, Sí, ¿no? sí. En el 64.